Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana especial del podcast de Modern Rider. Durante 5 días os traemos entrevistas inéditas con voces expertas para explorar cómo la ciencia puede guiarnos en el manejo y entrenamiento de nuestros caballos, siempre en favor de su bienestar. Y esta vez contamos con el apoyo de Horsight, una joven empresa española que está modernizando la forma en que los profesionales acceden a productos veterinarios y suplementos naturales para caballos. Más allá de ofrecer productos de calidad, su equipo de veterinarios se ha propuesto algo muy necesario: divulgar información rigurosa y accesible sobre el bienestar equino. Desde su web y redes sociales comparten consejos prácticos y acompañan a propietarios y cuidadores en el día a día, ayudándoles a prevenir problemas de salud y a elegir las soluciones más adecuadas para cada caballo. Una iniciativa nacional que une ciencia, experiencia y pasión por el caballo. Además, ya son muchos los clientes que participan en el desarrollo de sus productos gracias a sus opiniones y experiencias. Y si os apetece descubrirlo, el equipo de Horsight ha preparado un descuento especial para la comunidad de The Modern Rider. Tenéis todos los detalles en las notas del episodio. Y si decidimos dedicar esta semana a la ciencia equina, no es por casualidad. Cuando los debates sobre bienestar se estancan, la ciencia puede ofrecernos un punto de apoyo sólido para tomar mejores decisiones. Aunque algunos estudios independientes llevan años validados, su difusión ha sido lenta. Pero hoy el interés por la ciencia crece, las voces se hacen más fuertes y hasta instituciones como la FEI empiezan a trabajar mano a mano con investigadores para repensar prácticas y avanzar hacia un consenso. Desde el ámbito deportivo hasta la salud, pasando por la genética, estas conversaciones ofrecen una mirada objetiva y mensajes potentes que resonarán en todos los públicos. Así que, ya sabéis, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esas entrevistas inspiradoras. Hoy en día, la ciencia puede ayudarnos a afinar la mirada, a percibir mejor esas señales, a veces imperceptibles, que los caballos nos envían y a mejorar la relación que mantenemos con ellos en el día a día. Lea Lansad es directora de investigación en etología en el INRAE y desde hace más de 20 años estudia el comportamiento del caballo a través de temas fascinantes como la personalidad, las emociones o las capacidades cognitivas. En esta conversación nos guía por los últimos avances científicos en materia de bienestar equino, comparte algunos de sus hallazgos más reveladores y nos invita a hacernos una pregunta esencial: ¿qué ve, qué siente, qué comprende realmente un caballo cuando está frente a nosotros? Una entrevista imprescindible para cualquier persona que quiera construir una relación más justa, más precisa y más consciente con los caballos. Bienvenida, Lea. Estoy muy contenta de tenerte hoy en el podcast, como te decía hace un momento, para esta semana temática sobre la ciencia del caballo. Hace tiempo que sigo tu perfil y también los estudios que has publicado, al menos los resúmenes, y estoy convencida de que esta conversación va a ser muy enriquecedora e interesante para todos los oyentes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Para quienes no te conocen, quería empezar simplemente pidiéndote que te presentaras, como mejor te parezca, y nos contases cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día. Soy directora de investigación en etología en el INRAE, que es un instituto de investigación sobre animales domésticos en general y más en concreto sobre animales de granja en Francia. Llevo más de 20 años en este oficio y lo que me trajo hasta aquí, evidentemente, fue la pasión que siempre he sentido por los animales y en especial por los caballos. Desde pequeña tengo el deseo de meterme en su piel, de intentar entender lo que ven, cómo me sienten, cómo nos perciben.
Por eso estudié biología, hice un doctorado en biología también y finalmente me convertí en etóloga. Durante esos 8 años trabajé exclusivamente con caballos hasta el año pasado y ahora estoy abriendo mis investigaciones a otras especies. Genial. ¿Qué tipo de especies? Todos los animales de granja, porque hemos demostrado capacidades bastante sorprendentes en los caballos y queremos saber si solo se presentan en esta especie o si también se extienden a otros animales. Vale, qué interesante. Entonces, hoy hablamos de etología, que es un término más o menos claro para todo el mundo, y además existen distintos enfoques, digamos, dentro de la etología. ¿Podrías explicarnos un poco qué es, primero, para quienes aún no sepan exactamente qué es la etología, y después, pues, contarnos a qué tipo te dedicas tú, si se puede decir así? No sé si hay distintos tipos de etología. La etología está muy bien definida. Es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Después, tienes toda la razón, Lucy. Hay muchísimos temas dentro de la etología. Se pueden estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, con los caballos, yo empecé mi carrera estudiando su personalidad. He investigado sus capacidades de aprendizaje, su capacidad cognitiva, su bienestar, sus emociones. Así que, por supuesto, hay muchísimos estudios posibles. Y luego, pues depende. Si se estudia un animal salvaje, no sé, el frailecillo, por poner un ejemplo, evidentemente se utilizan técnicas de observación para conocer su comportamiento natural. En nuestro caso, como trabajamos con caballos, y yo especialmente con caballos domésticos, mis técnicas y métodos están adaptados a las condiciones de vida actuales de los caballos. Vale. Bueno, en realidad me refería sobre todo a la etología en sí, o sea, al estudio real de la especie, lo que efectivamente es la etología, como bien indica su nombre, pero también a lo que se llama la equitación etológica, porque a veces puede haber confusión en la mente de algunas personas que confunden etología con trabajo pie a tierra o con métodos de educación basados en lo que sabemos del comportamiento desde la etología. Entonces mi pregunta iba más bien en este sentido. Vale, efectivamente la palabra etología viene de ethos, costumbres, comportamiento, y logos, que significa ciencia. Así que sería la ciencia que estudia el comportamiento. No es un método de educación, de trabajo ni de doma, es una ciencia. Después, claro, este término se ha utilizado para calificar distintas técnicas. Varía mucho y no se puede decir que haya un método de equitación etológica concreto o definido. Engloba muchas áreas. En eso estamos de acuerdo. Bueno, no te voy a mentir, al preparar esta entrevista, con el tiempo que teníamos, me costó bastante acortar los temas. Bueno, hay una pregunta en particular que quería hacerte, pero quizá luego te deje a ti la palabra para que hables sobre el tema en que estás trabajando actualmente o sobre algo que te parezca muy importante divulgar. Porque efectivamente hay tantas cosas interesantes en lo que has estudiado. Pero bueno, para empezar, si te parece bien, tengo una pregunta, bueno, bastante amplia y te la planteo con la idea de ir entrando poco a poco en más detalles. Escribiste un libro, si no me equivoco, que se titula Dans la tête d'un cheval, en la cabeza de un caballo, ¿verdad? Sí, así es. Escribí ese libro porque no había muchas obras sobre etología. Los últimos conocimientos científicos no se habían divulgado mucho, al menos en Francia, así que una editora me convenció para escribir este libro. Y estoy muy contenta porque ha tenido una buena acogida. Lo ha leído mucha gente y realmente ha permitido dar a conocer nuestras investigaciones. Ha evitado que nuestro trabajo se quede en un cajón sin que nadie lo conozca. Así que fue una buena oportunidad para hablar sobre las investigaciones que hicimos. Y entre los distintos temas que se abordan en ese libro, ¿cuál o cuáles te parecen más urgentes? O quizá los más malinterpretados hoy en día en el mundo ecuestre. No sé si hay... Buena pregunta, la verdad. No sé si hay temas que estén realmente malentendidos, porque en realidad es bonito. El mundo de la equitación está evolucionando mucho y la mayoría de las personas en general tienen muchas ganas de aprender.
Es maravilloso, la gente se informa, tiene ganas, apoya la investigación. Solo recibo mensajes positivos, de ánimo, para que sigamos investigando. La gente se interesa por muchos temas en realidad y todo está evolucionando en muchas direcciones. Esta es una particularidad del mundo del caballo. En general, está lleno de personas apasionadas que tienen ganas de avanzar. Es cierto que aún existen algunos entornos ecuestres, algunas tradiciones que pueden ser un poco reacios al cambio, pero aún así creo que todo el mundo está evolucionando. La tendencia mayoritaria, en cualquier caso, es la pasión por el animal, el intentar ponerse en su lugar, comprenderlo y estar pendiente de los últimos conocimientos. ¿Y no ves hoy en día creencias que aún persisten? A ver, por supuesto, con esa voluntad de evolucionar, pero cada persona va a su ritmo, ¿no? No sé si tú has podido identificar, lo digo porque también has estudiado la personalidad equina, que cuando no se comprende bien la personalidad del caballo, puede dar lugar a cierto antropomorfismo, es decir, a humanizar al caballo. Porque en mi opinión, tú sabrás mejor que yo responder a esto. Eso, imagino, ocurre aún por falta de conocimientos. Y me preguntaba, pues, si tú percibes puntos que aún cuesta integrar y que quizás sería útil, pues, recordar. Efectivamente, a veces hay disonancias entre lo que queremos hacer y... Porque, por supuesto, creo que el 99% de las personas, o incluso más, quieren hacer las cosas bien. Quieren que su caballo esté bien, quieren trabajar con él sin estrés, etc. Pero a veces no lo conseguimos. Mencionabas el ejemplo de la personalidad y sí, es cierto que a veces se confunde. Por ejemplo, se puede confundir un caballo con una personalidad emotiva pero fría. Pienso, por ejemplo, en el caballo Halflinger. Yo tengo uno de esos en casa y es un caso muy típico. Son caballos que en apariencia no muestran gran cosa. Y si no estamos atentos para intentar entender lo que sienten, creemos que podemos exigirles mucho, incluso en situaciones que realmente les asustan. A veces tienen miedo y no lo vemos, pero si les ponemos un medidor de frecuencia cardíaca, veremos que tienen las pulsaciones por las nubes, que su corazón se ha disparado. Y eso es una señal clara de miedo. Pero no hacen nada. Estos caballos no se mueven, no se inmutan y luego un día de repente explotan. Rompen la valla, se van a galope tendido, te arrastran y luego decimos que son caballos de mal carácter. Pero en realidad se trata de una mala interpretación. No fuimos capaces de ver que tenían miedo y les exigimos demasiado. Un pura sangre, por ejemplo, lo explico también en el libro. A los pura sangre, y conozco muchos por mi trabajo, cuando tienen miedo se les nota enseguida. Lo muestran claramente. Y entonces tenemos mucho cuidado de no forzarlos. Incluso tratamos de cambiar la situación para que sientan menos miedo. Este es realmente un ejemplo de que no se quiere hacer daño. Pero a veces se interpreta mal al caballo, no se le entiende bien, no se sabe lo que está pasando y entonces no se actúa de la manera adecuada. Así que sí, el conocimiento, el saber detectar estos pequeños signos de miedo, que a veces no son muy perceptibles, puede ayudarnos a tratarlos mejor y a evitar dramas, como que se nos escapen o rompan las vallas. Claro, pero también es verdad que todavía es difícil. Hablo con conocimiento de causa y de hecho fue una de las primeras preguntas que me hice cuando compré mi caballo. Hay gente que nos está escuchando que conoce un poco la historia de mi caballo, un pura raza español entero. Lo compré con bastantes traumas y bueno, no sabía muy bien cómo acercarme a él. Tenía un poco ese comportamiento y la verdad es que me llevó pues bastante tiempo darme cuenta de las señales que me estaba enviando antes de explotar. Y en ese momento ya no hay espacio para el aprendizaje ni para pedirle nada. Desde entonces he aprendido un poco, he avanzado, pero para las personas que quizás se estén enfrentando a ese tipo de reacciones, ¿qué señales envían los caballos que tienen un carácter así cuando se encuentran en esas situaciones? Bueno, eso realmente requiere afinar mucho la mirada y de hecho es el centro de mis investigaciones hoy en día. Cada año progresamos en los indicadores de miedo, de estrés, estamos avanzando hacia señales cada vez más sutiles. Es cierto que los caballos son expresivos, pero a partir de cierto umbral. Y todas esas señales que aparecen antes de que un caballo decida huir, por ejemplo, pueden ser bastante sutiles. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un exhaustivo trabajo de investigación
con varios estudiantes que trabajan conmigo para detectar las expresiones faciales de los caballos. Al igual que nosotros, los caballos tienen una musculatura facial muy compleja y expresan todas sus emociones con pequeños movimientos de los músculos de la cara. Tienen expresiones faciales, igual que nosotros. Y aprender a leerlas nos permite identificar tensiones en los hollares, en la boca. Todo eso son indicadores bastante tempranos de que el caballo está empezando a tener miedo. Y afinando la mirada se puede detectar, mucho antes de que dé un salto o intente huir, que algo está pasando, que la tensión está aumentando. Así que afinar nuestra capacidad de observación, informarnos sobre los estudios y sobre las últimas expresiones faciales identificadas, estamos haciendo un gran trabajo para descifrarlas, nos puede ayudar muchísimo. Porque, por supuesto, se ha demostrado que nosotros, los humanos, no tú ni yo, ni nadie en particular, sino los humanos en general, no tenemos facilidad para leer estas expresiones faciales. Acabamos de hacer un gran estudio con 1000 personas y tanto a las personas con poca experiencia, es decir, las que están con caballos una vez al mes, por ejemplo, como a las que trabajan con caballos 8 horas al día, hay expresiones faciales que se les escapan por completo. No forman parte de nuestro registro habitual y es ahí donde la ciencia puede aportar muchísimo. Puede enseñarnos a detectar hasta los más pequeños matices. Después, una vez que los conoces, se vuelve muy sencillo. Es fácil de ver cuando alguien te lo ha explicado. Y eso puede ayudarnos mucho a entender mejor el estado emocional de nuestro caballo, a adaptarnos, a bajar la presión si lo necesita. Algo que puede resultar difícil cuando estamos montando. Sí, claro. Cuando estás montando puedes sentir otras cosas. Creo que todos los jinetes, si prestan atención, son capaces de notar cómo late el corazón del caballo entre sus piernas cuando empieza a acelerarse. Las piernas se mueven al ritmo de los costados del caballo. Bueno, en ese punto ya estamos bastante avanzados. Pero luego he visto caballos que temblaban y los jinetes ni siquiera se daban cuenta. Son temblores muy sutiles y efectivamente esos caballos fríos, por ejemplo, he visto caballos en el remolque que no se movían, pero sí temblaban un poco. Y estos son los signos que requieren prestar mucha atención. Y cada caballo, igual que nosotros, expresa sus emociones de una manera particular. Así que conocer bien a tu caballo, pasar tiempo observándolo, es fundamental. No hay una receta universal, aunque sí existen algunos indicadores generales. Y eso es fundamental para que todo funcione bien. ¿Y existen? O sea, porque esta es una pregunta que ha salido bastante y creo que tú puedes ser la persona adecuada para orientarnos o darnos por lo menos algunas indicaciones, porque hay muchos jinetes profesionales sobre todo que se preguntan esto, porque hoy en día vemos muchas fotos en redes sociales de caballos en competición que en ciertos momentos muestran algún signo claro de malestar. Pero más allá de eso, hay preguntas reales que surgen. Si existen expresiones del esfuerzo en el caballo que podríamos confundir con señales de malestar. Y a l'inverse, confondre avec des signaux de mal-être, finalement. Claro, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando hacemos un esfuerzo, nuestro rostro se tensa más. Y eso es algo que actualmente se está investigando. Todavía no está del todo claro cuándo se trata de un esfuerzo no doloroso, por así decirlo, y cuándo hay dolor. No obstante, ya tenemos bastantes indicadores, incluso algunos indicadores posturales. Podemos mencionar un trabajo realmente excelente realizado en Inglaterra por la investigadora Sue Dyson, que desarrolló un etograma con 24 criterios, 24 cosas que observar. Y es bastante sencillo, la verdad. No hace falta ser un experto. Una cola que se agita, un cambio de ritmo, tensión en las facciones de la cara. Y si observamos más de 8 de esas señales, significa que no se trata solo de un esfuerzo, sino que probablemente haya dolor. Así que sí, hay herramientas disponibles. Sí, Sue Dyson estuvo en el podcast, así que de hecho animo a todos a escuchar su entrevista que fue muy interesante, en la que habla precisamente de esas señales y bueno, es un buen recordatorio. Y ya que mencionas tus numerosos estudios, me gustaría retomar esa idea porque en el fondo cuando uno los observa hay un hilo conductor detrás de todo esto, si no me equivoco. Al final cuando hablamos de equitación y todo,
inevitablemente hablamos también de la relación con el ser humano, tanto si es una relación diaria, como decías, como si solo damos un paseo una vez a la semana o incluso montamos solo 2 veces al año, ¿no? Con respecto a las personalidades de los caballos, en primer lugar, existe una mayor compatibilidad entre ciertas personalidades humanas y ciertas personalidades equinas. Y en segundo lugar, otra pregunta, porque también has estudiado el hecho de que los caballos reconocen a las personas de su entorno. Bueno, ¿podrías contarnos cómo puede influir esto en su vida diaria? Sobre la pregunta de si hay personalidades humanas que encajan mejor con determinadas personalidades equinas, hemos hecho estudios al respecto y sí. De forma resumida, depende en parte de lo que se quiera hacer con el caballo. Lo que hemos visto, y que es importante señalar, es que no hay caballos con una buena o una mala personalidad. Hay tanta variedad en el mundo de la equitación, tantos jinetes con gustos distintos que quieren hacer cosas diferentes, que en realidad todos los caballos pueden gustar. Solo hace falta juntar el caballo adecuado con la persona adecuada. Y eso es importante, sobre todo en cuanto a seguridad. Por ejemplo, si hablamos de caballos muy sensibles, en realidad, estos caballos, según nuestras encuestas y estudios con más de 1.000 caballos, son muy apreciados sobre todo en el ámbito deportivo. Son caballos muy reactivos. En salto, por ejemplo, suelen hacer recorridos sin faltas, no tocan las barras, son muy cuidadosos. Son caballos muy sensibles, muy atentos. Y por eso los buscan los jinetes que disfrutan del reto, del deporte. Pero estos mismos caballos, si los usas en una escuela de hípica o con jinetes principiantes, se vuelven peligrosos. Así que no deberías juntarlos. Es fundamental que el comportamiento del caballo se adecue al uso que se le quiere dar y a la persona con la que va a compartir su vida. Eso es bastante importante. Y por eso hemos desarrollado tests que en unos 30 minutos permiten tener una idea bastante clara de la personalidad del caballo. Creo que estos tests son realmente importantes y que vale la pena dedicar ese tiempo a hacerlos, sobre todo a la hora de comprar un caballo. Ahí es súper importante, porque es algo para toda la vida. Así que bien podemos dedicarle 30 minutitos a conocer su personalidad. Pero también sería estupendo hacerlos en los centros ecuestres. Podría ser útil incluso poner en la puerta del box la personalidad de cada caballo, porque eso también puede explicar ciertas reacciones. A menudo se malinterpreta a los caballos, se cree que están siendo dramáticos, que quieren fastidiar a sus jinetes, y no es así en absoluto. No es su objetivo en la vida. Como decía, un caballo muy sensible en manos de un jinete principiante que está aprendiendo probablemente lo va a pasar mal. Y con un caballo muy gregario también pueden surgir dificultades. Si es un caballo que no tolera estar separado de los demás, se dirá que tiene mal carácter, cuando en realidad no es así, sino que es muy sociable, le encanta estar acompañado, y si lo aislamos, pues lo pasa mal. Así que es importante entender de dónde viene la dificultad, si es que la hay. Eso permite abordarla de forma específica y evitar entrar en una espiral de problemas encadenados. Y en cuanto al hecho de que los caballos reconocen a las personas, ¿tienen una memoria más bien corta o más bien larga? Por ejemplo, si ahora fuera a visitar a los caballos que cuidé como groom hace 3 años, ¿me reconocerían? Pues sí, y eso es increíble, porque tienen una memoria excelente. Y no solo una memoria general de ti, sino incluso de tus rasgos faciales. Hicimos un estudio y fue bastante divertido. Desarrollamos un sistema de pantalla táctil tipo tableta para caballos que nos permite hacerles muchas pruebas de comportamiento. En este caso, les mostrábamos rostros y debían tocar los rostros que conocían. Había caras de personas que nunca habían visto y otras que veían regularmente. Les enseñamos, entre comillas, esta regla del juego durante una semana más o menos. Se les daba una recompensa cuando tocaban con el hocico las caras familiares. Y cuando lo aprendieron bien, les pusimos fotos de personas que habían visto mucho tiempo atrás. Becarios, por ejemplo, que habían trabajado con nosotros en las cuadras y los reconocieron de inmediato. Y a mí eso me deja pasmada, porque yo no soy muy buena con las caras. No soy muy fisonomista, no reconozco bien los rostros, se me dan mejor las voces, por ejemplo. Y me di cuenta de que los caballos son mucho mejores que yo en eso. Incluso nos divertimos poniéndoles pelucas rubias a colegas que tenían el pelo corto y oscuro. Les pusimos gafas, transformamos las caras, las pasamos a blanco y negro. Llevamos la dificultad al extremo. Y aún así, los caballos de verdad son unos expertos en reconocimiento facial. Reconocen perfectamente nuestras caras en fotos, incluso en la pantalla de un ordenador, y las retienen durante meses. Es realmente alucinante.
Wow, es increíble. Y en este caso estamos hablando solo de fisonomía, ¿no? No había otra información, o sea, eran simplemente fotos. Sí, hicimos ese trabajo a partir de fotos. Y lo que lo hace aún más asombroso es que no somos ni siquiera de la misma especie. Es como si a mí me mostraran en una pantalla caballos que vi hace 1 o 2 años y que encima los hubieran transformado. No sé, caballos castaños teñidos de negro, por ejemplo. Algo así. Y que solo me mostrasen su cara. Esa capacidad que tienen es asombrosa. También sabemos, por supuesto, que nos reconocen en nuestra totalidad. Hicimos otro estudio para evaluar el efecto del cepillado en los caballos y comparar 2 métodos diferentes. Uno muy agradable, con pequeñas caricias, muy positivo, y otro más estándar. Y vimos un efecto espectacular, incluso sobre hormonas como la oxitocina. Un buen cepillado produce ese efecto. Y el otro, más estándar, que lamentablemente es muy habitual en la práctica, se coge el cepillo, se le pasa rápido por el cuerpo, sin prestar demasiada atención al caballo. No se le hace daño, pero tampoco se le presta especial cuidado. En el estudio participaron 2 personas diferentes para hacer los cepillados. Obviamente se controlaron todos los sesgos y se cruzaron las condiciones. Y luego los caballos estuvieron 1 año sin volver a ver a esas personas. Y al cabo de ese año, las personas volvieron. Y nada más acercarse a los caballos, antes de tan siquiera tocarlos, ya se podían observar expresiones faciales muy diferentes cuando estaban frente a la persona que había hecho el cepillado agradable o ante la que había hecho el cepillado estándar, menos agradable. Es decir, 1 año después, no solo los reconocieron instantáneamente, sino que los asociaron a su experiencia con ellos durante solo 1 semana, de hace 1 año. No podemos pensar que los caballos olvidan lo que hacemos porque no olvidan nada. Sí, es cierto. Estas son preguntas que me planteo por mi propia experiencia y sé que hay muchas más personas que también se las hacen, porque a menudo ocurre que hacemos clic en un momento decisivo con un caballo en particular que ha tenido experiencias complicadas y me preguntaba, porque está esa parte del reconocimiento y la experiencia que explicas. En mi caso, llevo con mi caballo unos 7 años ya y nuestra relación ha evolucionado muchísimo, pero es cierto que todavía hay, reminiscencias de su pasado que aparecen en un momento clave, como, no sé, el otro día, no recuerdo exactamente cuándo, que estaba sujetando del ramal y se me cayó de la mano. Entonces él entró en pánico, se asustó muchísimo y retrocedió 10 metros de golpe. Cuando, en teoría, él sabe que conmigo está en una zona segura. Hablo de esto porque ocurre, no sé, quizá 2, 3 veces al año ahora. Y me pregunto, ¿son comportamientos que evolucionan con el tiempo? ¿O si este tipo de traumas puntuales pueden llegar a borrarse con los años? Pues los caballos tienen una memoria a largo plazo muy buena y eso puede ser genial. Por ejemplo, si le enseñas algo a los 3 años, hay muchas probabilidades de que a los 15 se siga acordando, incluso si no lo has entrenado en todo ese tiempo. Y eso es genial. Pero como dices, los eventos traumáticos también se les quedan grabados y probablemente no los olvidan. Y cuanto más grande sea el trauma, más fuerte será el recuerdo y más persistirá en el tiempo. Yo suelo usar una imagen para explicarlo. Bueno, estamos en España para el podcast, pero voy a hablar de una receta italiana, la lasaña, y se va a entender el vínculo de inmediato. Para mí, la memoria es un poco como la lasaña. Cuando el caballo es joven, la primera capa de lasaña es ese trauma. Después se van añadiendo muchas capas superpositivas. Pero eso no significa que la primera capa haya desaparecido. Sigue ahí, abajo de todo. Y a veces, por fenómenos que conocemos como recuperación espontánea, que se han estudiado mucho, no tanto en caballos, pero sí en muchas otras especies, algo le recuerda ese primer momento en el que se formó la capa traumática y esa capa sube hasta situarse por encima de todas las demás. Y el trauma reaparece. Por ejemplo, tienes un caballo que tenía miedo a algo en particular, a algo que le pasó hace 8 años. Y su recuerdo estaba totalmente enterrado. Durante todo ese tiempo trabajaste en positivo, lo reconstruiste todo y no volvió a pasar nada. Pero un día algo le recuerda ese momento y por este fenómeno de recuperación espontánea, porque ese recuerdo aún sigue ahí, el miedo reaparece. Y al cabo de un tiempo, mucho o poco, esa capa vuelve a colocarse por encima de las demás. Es algo muy típico, por ejemplo, con caballos que aprendieron a tirar a su jinete.
Yo misma lo he vivido con un caballo que tuve hasta el final, cuando murió con 27 años. Fue toda una aventura. Ese caballo de potro debió de tener algún problema durante su doma y tiraba al jinete. Cuando lo conocí tenía 4 años y conseguimos corregir eso, más o menos. Todo iba bien, pero en un momento dado dejé de montarlo tan a menudo y cuando volví a subirme, un día salimos de paseo. El caballo tenía ya 16 años y ese comportamiento, que sabía que podía reaparecer alguna vez, volvió a manifestarse. Y bueno, tuve un accidente muy grave, me tiró y estuve varios meses encamada. Y eso es la recuperación espontánea, un comportamiento aprendido hace mucho tiempo que vuelve a aparecer, ya sea porque hay algo en el entorno que lo activa o simplemente porque ha pasado el tiempo. Entonces, ese comportamiento que se había extinguido, lo que en etología se conoce como el fenómeno de extinción, ese comportamiento que había desaparecido, de repente reaparece como el primer día, porque ha pasado un tiempo o ha ocurrido un evento que lo reactiva. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en los procesos de reeducación, porque sí, se puede reeducar, pero no se puede borrar un recuerdo. Así que la conclusión es que debemos evitar este tipo de situaciones. Hay que hacer todo lo posible para no provocar traumas ni enseñarle al caballo a tirar al jinete, porque una vez que lo aprende, queda anclado para siempre. ¿Y estamos de acuerdo en que no son caballos que lo hacen a propósito? Sí, desde luego. Es algo completamente emocional. No lo hacen por fastidiarnos ni con mala intención. Insisto, creo que eso ni siquiera entra en su forma de pensar. Un caballo que tiene miedo de verdad. El que tira al jinete lo hace porque ese comportamiento ha reaparecido, pero no es algo intencionado contra nosotros. No se trata de eso, sino de un comportamiento anclado. Y si hablamos de reeducación, puede haber un caballo que en el entorno del educador se comporta perfectamente y quizás esa persona ni siquiera entienda cuál es el problema porque su comportamiento es correcto, pero luego cuando el caballo vuelve a su entorno original no se ha resuelto el problema, porque cada vez que vuelve a la situación en la que aprendió ese comportamiento, este se reactiva. Y esto es un fenómeno que hay que tener muy en cuenta. Y si cambiamos al caballo de entorno, por ejemplo, si la respuesta está asociada a algo específico del entorno, al cambiarlo de lugar, esos comportamientos pueden atenuarse o incluso desaparecer. Sí, puede pasar, es muy habitual. Normalmente, con un caballo en proceso de reeducación que sale de su entorno y llega a un lugar nuevo, con una persona nueva, todo comienza de cero, entre comillas. Sin embargo, cuando vuelve a su casa, el problema reaparece. No es una regla absoluta, pero sí, puede pasar. Por eso hay personas que no entienden que con ellas vaya bien y con otra persona no, o viceversa. Y eso puede generar malentendidos, pero en realidad se explica muy bien desde un punto de vista cognitivo. Y algo que se escucha muy a menudo en centros hípicos y en pistas de entrenamiento, eso de este caballo te está probando. Sobre todo con caballos que montan varias personas, ¿no? Nos dicen, cuidado con este que prueba un poco. ¿Eso es un hecho? Y si no lo es, ¿a qué se debe? Eso tiene relación con el mismo fenómeno en realidad. En lugar de hablar del entorno, hablamos del jinete. El caballo aprendió que podía tirar a tal persona, vio que con esa persona funcionaba y entonces hizo la asociación causa-efecto. Da una coz y ale, puede irse a pastar tranquilamente, perfecto. Y luego se da cuenta de que con otra persona no funciona, así que nunca lo hará con esa segunda persona, mientras que con la primera lo seguirá haciendo. Son mecanismos cognitivos bastante básicos. No es que esté poniendo a prueba a nadie, es solo que he entendido que con ciertas personas algunas cosas funcionan, pero con otras no, así que ni siquiera vale la pena intentarlo. ¿Y eso también puede pasar con personas nuevas que no conoce? Sí, a veces los caballos cuando llega una persona nueva, no sé, te doy un ejemplo muy claro. Un caballo que a una persona nueva no se le botaba enseguida, como solía hacerlo a su amazona preferida. Al principio le daba un empujón muy suave, casi imperceptible, y supongo que trataba de ver si eso funcionaba o no. Si veía que no funcionaba, lo dejaba estar. Pero si notaba que quizás eso le permitía irse a pastar, seguía intentándolo. Repito, no hay mala intención ahí. El caballo simplemente está siguiendo su razonamiento. Oui, c'est ça. Il cherche claro, buscar algo que para él sea más agradable. Eso es. Entonces también podemos preguntarnos por qué quiere tirar al jinete, ¿no? Y es que le resulta desagradable llevar a ese jinete. Pensemos también en el caso del cepillado, cuando un caballo muerde, etc. Podemos aplicar técnicas para que deje de morder o de manotear durante el cepillado, pero también debemos preguntarnos
¿Por qué muerde o por qué manotea cuando lo cepillamos? Si se supone que debería ser un momento agradable. Sí, por supuesto, y volvemos otra vez a lo que decías al principio, la observación, aprender a mirar, a entender lo que el caballo está expresando en todo momento. Exactamente. La dificultad está en que algo que era desagradable puede ser agradable al cabo de 10 años, pero lo que el caballo aprendió está aprendido. Por eso, cuando tenemos un caballo, es tan importante intentar conocer su pasado, saber quién fue su criador, eso sería lo ideal. Tenerlo desde pequeño, eso lo cambia todo. Si tienes un caballo desde que nace, no sueles tener problemas. Y si surge uno, sabes de dónde viene, porque recuerdas el incidente. Y nunca debemos intentar ir demasiado lejos tampoco, superar sus capacidades. Tenemos que limitarnos siempre a lo que sabemos hacer, para así tener el control y que nunca llegue a hacernos daño. Esa sería la regla. Como acabamos de comentar, en una situación que se descontrola, el caballo aprende una defensa, y eso se queda anclado. Digamos que entonces el daño ya está hecho, y no se olvida, el caballo no olvida. Así que lo mejor es tenerlos desde pequeños o comprárselos a un criador de confianza, y cuando se hace así no suele haber problemas. Luego están los caballos que expresan claramente, claramente para quien sabe leerlos, ¿no? Su malestar o su deseo de salir de una situación, botándose, por ejemplo. Y otros caballos, pues que se cierran en sí mismo por completo. Y entonces muchas veces pensamos, como decías antes, que son caballos más fríos, entre comillas. Pero hay algunos caballos que se quedan en este estado completamente cerrado. ¿Cómo deberíamos reaccionar en esos casos? Sí, tienes toda la razón. Hay dos tipos de caballo. Está el caballo frío por naturaleza, sin problemas de comportamiento. Ese caballo no tiene ningún problema. Su temperamento es así, es de sangre fría y hay que adaptarse a su forma de ser. Como decía antes, no hay que forzarlo. Hay que observarlo detenidamente y evitar llevarlo al límite o presionarlo demasiado. Pero ese caballo está bien. Por otro lado, están los caballos que han entrado en un estado de apatía, y eso es muy grave. Ahora hay muchos estudios sobre la apatía en los caballos. Es un estado totalmente vinculado a la depresión, a la pérdida de placer. Cuando ves a estos caballos en el box, puedes pensar que están dormidos, pero no es así en absoluto. Tienen la cabeza pegada a la pared, el cuello en una posición bastante horizontal, las orejas fijas, inmóviles, orientadas un poco hacia atrás, sin apenas movimiento, los ojos muy abiertos. Así que no están durmiendo para nada. Si te fijas bien, es imposible confundir su estado con el sueño. Y este estado es bastante avanzado. Se ha demostrado que esos caballos presentan más problemas de salud, sobre todo cólicos. Tienen una microbiota particular, un transcriptoma específico, e incluso con una analítica de sangre se puede ver que algo no va bien. Y efectivamente, cuando los montan, estos caballos tienen muy pocas reacciones. Su locomoción también es un poco peculiar. Y claro, a algunos jinetes les gustan porque son caballos que no se rebelan, no hacen nada, obedecen más o menos, pero no debemos tolerar que haya caballos en ese estado, porque, repito, se trata de un estado patológico, muy avanzado. Y se ven. En algunas disciplinas, sobre todo, vemos este tipo de caballos. Hay que detectarlos. Montados también se pueden identificar. Tienen esa postura rígida, con la mirada fija, los ojos muy abiertos, no parpadean. Es como si estuviesen congelados. Y es muy importante detectar eso para actuar en cuanto se observe, porque este es un estado absolutamente inaceptable, una forma de malestar muy avanzada. Y en estos casos hay que revisar cómo vive el caballo y también las condiciones de trabajo y de uso. ¿Y los caballos son capaces, y si es la misma cosa, de disociar como hacemos con los humanos? O sea, ¿es posible eso? Pues es que no se ha estudiado. Lo cierto es que sobre traumas así no hay muchos estudios, porque evidentemente no es posible provocar estas situaciones. Ningún investigador va a inducir eso, ni pensarlo siquiera. Solo se puede estudiar en casos ya existentes. Hay bastante investigación sobre la depresión, sobre la apatía, pero llegar a hablar de disociación, no, eso no se conoce. Y en momentos concretos, cuando un caballo... A ver, vuelvo a hablar de mi caballo porque, aunque va mejor, siempre hay respuestas que quedan en el aire. Lo cambié de entorno y eso ayudó mucho, pero en ciertos momentos seguía pasando lo mismo. O sea, o reaccionaba
con fuerza, retrocediendo, como te decía, como 10 metros, o tenía un comportamiento que, no sé, me daba la impresión de que desconectaba de la realidad durante 5, a veces 10 minutos, y luego de repente pues volvía. Sí, es posible. El hecho de que no se haya estudiado no significa que no exista. Así que, aunque no se haya probado ni documentado, puede ser. Eso existe en los humanos. Somos mamíferos, estamos sometidos a estrés, puede haber mecanismos comparables. No es para nada algo que se pueda descartar. Sí, no, está bien saberlo porque he hecho esa pregunta varias veces y la verdad es que no he obtenido muchas respuestas. Así que, bueno, genial, súper interesante. Por otra parte, antes mencionabas que los caballos muy sensibles son especialmente apreciados como caballos de deporte. Así que abro un poco el tema en relación con el bienestar de los caballos de deporte, de competición, que es uno de los grandes debates actuales. Si no me equivoco, supervisas, creo que aún no se ha terminado, el estudio de Happy Horse llevado a cabo por Romain Philippon. Sí, así es. ¿Y ya está terminado el estudio o aún falta tiempo? Aún nos quedan varios meses. El estudio está bastante avanzado. Efectivamente, es un proyecto financiado por la Federación Francesa de Equitación y su objetivo es responder a la pregunta de si los caballos pueden ser felices cuando los montan, o al menos si pueden ser no demasiado infelices. Buscamos indicadores emocionales, lo cual forma parte de nuestro trabajo sobre el análisis de expresiones faciales, porque creo que ahí hay una pista muy prometedora. Por supuesto, están todos los indicadores comportamentales. De eso hablamos también con Sue Dyson. Pero es posible ir más lejos analizando en detalle las expresiones faciales del caballo. Esa es una parte de lo que estamos haciendo con la tesis. Y también hemos estudiado caballos de muy alto nivel para averiguar si es incompatible con el bienestar. Y hemos visto que no es incompatible. En particular, analizamos con Roman las condiciones de vida de estos caballos y descubrimos que incluso en los niveles más altos, incluso los mejores jinetes franceses, pueden sacar a sus caballos al exterior, tenerlos en manada, darles una vida de caballo. Y eso es justo lo que les da un equilibrio mental. Observamos el estado mental de los caballos y buscamos qué factores estaban detrás de ese equilibrio. Y está muy claro. Es como viven entre competición y competición. Pero no se trata solo de sacarlos un rato. Es tenerlos en casa, en condiciones de vida propias de caballos. Es decir, en manada, al aire libre, con heno a libre disposición. Eso les da un estado mental excelente y entonces todo va bien. No detectamos ningún problema de comportamiento en estos caballos. En cambio, cuanto más se restringen estos factores, más se les encierra, menos seno se les da, si se les priva del contacto social. Cuanto más se hace eso, más evidentes son los efectos negativos. Surgen problemas que pueden llegar incluso a la apatía o a la depresión, como hablábamos antes. Es interesante lo que dices. Es cierto que hoy en día esto se ve cada vez más. O sea, hay menos resistencia a dejar que los caballos sean caballos, por así decirlo. Desde mi experiencia profesional, creo que se están haciendo esfuerzos para ofrecerles, bueno, a libre disposición, que los caballos salgan al menos un rato cada día, aunque sea al paddock. Pero siguen siendo paddock individuales en la mayoría de los casos. Hay mucha resistencia todavía a juntar los caballos en manada, y más aún cuando se trata de caballos de competición. Pero aunque las cosas están avanzando, ¿habéis notado cambios en este sentido? Sí, está avanzando. Y es una pena que sea precisamente ese criterio el menos valorado, porque para los caballos lo que más cuenta son los demás. Son seres extremadamente sociales. Todos los estudios lo demuestran. Por ejemplo, si hablamos de su inteligencia en cuanto al mundo físico, entender la gravedad, algunos conceptos básicos, la permanencia de un objeto, cosas muy simples para nosotros, ellos no son especialmente inteligentes, pero en el ámbito social son extremadamente fuertes y competentes. Y eso demuestra que lo más importante para ellos son los demás. Se han abierto muchas líneas de investigación. Hay caballos por todo el mundo que se han puesto en libertad, como los garranos en España, o los que viven en libertad en Portugal, y vemos claramente que todos vuelven a tener el mismo tipo de vida. Se reagrupan enseguida en familias, no han perdido su capacidad social en absoluto.
Forman grupos familiares grandes, con manadas mixtas y grupos de solteros, y eso es súper importante. Y vemos que en cuanto se les priva de eso, aparecen trastornos asociados al malestar. ¿Y por qué los ponemos solos? Pues porque también es cierto que hay caballos que han perdido los códigos sociales. Y cuando los juntas con otros, son agresivos, no entienden los códigos y se meten en situaciones equivocadas. Y entonces las lesiones pueden ser muy graves. Y eso no hay que subestimarlo. Un caballo puede matar a otro de una coz en cuestión de segundos. Eso es así y todos conocemos alguna historia. Por eso a la gente le da miedo juntarlos. Y aquí entran varios factores. Para empezar, el papel del criador. Porque si a los 6 meses separas al potro de la madre y luego vive sola hasta los 3 años, después será casi imposible que tenga una vida social estable o que se le pueda reintroducir en un grupo. Pienso también en los sementales. Un semental, desde muy pequeño, en cuanto se sabe que será un semental, se le aísla en un box desde los 6 meses y entonces pierde todos los códigos sociales. Hay un estudio del norte de Europa que demuestra que estos caballos no tienen inhibiciones de comportamiento. No saben cómo comportarse con nosotros. Por ejemplo, tienden a morder, a empujar y tampoco saben cómo comportarse con otros caballos. Así que el papel del criador es esencial. Si compras un caballo de 4 años y no sabes cómo ha vivido hasta entonces, puede ser un verdadero problema integrarlo en un grupo. Ahí es donde está la clave. Y luego hace falta observar. No puedes juntar un caballo con cualquier otro caballo. En la naturaleza se juntan por afinidad. Hay caballos que no se soportan. Y si tienes la mala suerte de que haya 2 que no se aguantan, pues tendrás que adaptarte. No puedes ponerlos juntos, pero puedes colocar una barrera social quizás, que les permita interactuar a través de ella sin que puedan hacerse daño. Y eso es observación y análisis caso por caso. Pero hay que favorecer al máximo estas relaciones sociales. ¿Y eso es suficiente? O sea, en la última cuadra donde estuve pensábamos muy bien a quién poníamos al lado de quién en los paddocks, porque no había una separación entre un paddock y el otro, ¿no? Los caballos podían acceder al otro por encima de la valla. Se tenían en cuenta, pero si, por ejemplo, si veíamos que 2 se llevaba bien, ¿habríamos podido quitar la valla y ponerlos juntos? Debería ser el objetivo. El objetivo es que vivan juntos porque entonces sincronizan todas sus actividades. Una vida de caballo es una vida en manada. La barrera solo debe usarse si realmente hay un problema, pero no debería ser la norma. La norma debería ser que estén juntos. Si hay un problema, entonces sí, barreras, pero que permitan el contacto, que puedan acicalarse, tocarse. El contacto es importante y también el tiempo que pasan juntos. No se trata de soltarlos media hora al día. De hecho, acabamos de publicar un estudio donde analizamos cómo utilizan los refugios y los boxes cuando se les da la libertad para elegir. ¿Sabes cuánto tiempo eligen pasar dentro en un periodo de 24 horas? No mucho. Supongo que depende de la época del año. Diría que en verano, con el calor, buscan sombra más que refugio por la lluvia. Exactamente, has dado en el clavo. En Francia, por ejemplo, hacemos lo contrario. En invierno los metemos en los boxes y en verano los dejamos de vacaciones fuera. Pero es como dices, en verano entran el doble que en invierno. En invierno solo pasan 1 hora al día en el box. Si pueden elegir, están fuera 23 horas. En verano suelen pasar unas 6 horas dentro y el resto fuera. De media anual están unas 3 horas al día dentro. Eso sí, con grandes variaciones entre caballos. En ese estudio, por ejemplo, había ponis a los que les encantaba pasar mucho tiempo dentro. Pero la media sigue siendo de solo 3 horas al día dentro del box. Y además entrando y saliendo constantemente. Por eso muchas veces los caballos esperan en la puerta del paddock o en la puerta del box para salir. Porque lo que necesitan es decidir cuándo entran o salen. Ir de un sitio a otro. No se trata de estar 3 horas seguidas dentro y el resto fuera, sino de entrar y salir varias veces. Y eso es importante saberlo. Necesitan tiempos largos al aire libre. Y lo hemos visto con caballos de alta competición. Algunos viven casi las 24 horas del día al aire libre, en manada. Y es precisamente esa estabilidad lo que hace que todo vaya bien. Porque hay otro efecto que es peligroso, lo que llamamos el efecto rebote. Si tu caballo nunca sale al exterior ni convive con otros, y de repente un día lo sueltas un par de horas, entonces explota. Y es ahí donde evidentemente se hace daño. En cambio, si siempre está con los demás, al aire libre, pues estará tranquilo. Alors qu'en réalité, s'il est toujours avec les autres et toujours dehors, en fait, ils sont calmes. Muy interesante. Es cierto que no hay que tener miedo y hay que probar, porque al final los caballos son como los perros o los humanos. Sí, pero cuidado también, porque un solo golpe puede matar a un caballo en segundos. No hay que pensar que eso no pasa, porque sí pasa. Lamentablemente conozco casos así.
Y muchas veces es precisamente ese efecto rebote. Todo el año contenido y de repente en verano se le sueltan un prado sin preparación previa. Y eso puede salir muy mal. Así que hace falta atención y observación. La observación es siempre la base de la etología. Entonces, un caballo puede ser feliz aunque no tenga acceso a grandes praderas, aunque evidentemente lo ideal sería una pradera grande. Un caballo puede ser feliz en condiciones que incluyan salidas largas al paddock cada día, con compañeros y algo de tiempo en cuadra, o mejor aún, acceso libre al box. ¿Son entornos que pueden funcionar? Sí, al final uno hace lo que puede con lo que tiene. El bienestar es un continuo. Hay un extremo terrible, un caballo siempre encerrado, solo, sin contacto con los demás, solo con pienso y serrín. Eso es lo peor. La receta perfecta para cólicos, apatía, inflamaciones, problemas de comportamiento, que te muerda, te tira al suelo. Y luego está el otro extremo ideal. Una pradera rica en plantas, con arbustos, sombra, compañeros agradables, espacio. Esa sería la mejor situación. Y entre esos dos extremos es donde uno intenta posicionarse. Y siempre se puede hacer más y mejor. El bienestar requiere un trabajo constante y siempre se puede avanzar. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Hay algún último mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre antes de despedirnos? Observar. No hay recetas mágicas que sirvan para todos. Hay grandes principios generales, sí, y hoy en día hay muchísimas investigaciones en todo el mundo, equipos nuevos, estudios. Creo que es importante nutrirse de todo eso, no quedarse con los prejuicios o con la tradición, sino preguntarse por qué hacemos las cosas, aprender y escuchar a nuestro caballo. Ese sería mi consejo. Genial, pues muchísimas gracias, Lea. Invito a todo el público francófono, por lo menos, a echar un ojo regularmente a los estudios que se publican y también a tu libro. Gracias de verdad, podríamos hablar de tantos temas, pero creo que hemos tocado lo más importantes. No sé si estás de acuerdo. Sí, gracias a ti. También tengo una página de Facebook donde comparto las investigaciones recientes y publico cada vez que sale algo nuevo para que la gente pueda estar al día. Perfecto, pues pondré todos los enlaces en las notas del episodio, así que, bueno, no hay excusas. Gracias por este podcast. Gracias a ti, que tengas un buen día. ¿Y vosotros? ¿Qué papel queréis jugar en el futuro de la equitación? Cada pequeño cambio empieza con una toma de conciencia individual, pero también es compartiendo conocimientos y abriendo espacios de reflexión cómo podemos avanzar hacia una práctica más ética, coherente y respetuosa con los caballos. Espero que esta entrevista os haya aportado ideas, respuestas o quizás nuevas preguntas para seguir explorando este camino. Si no queréis perderos las demás entrevistas de esta semana especial, os invito a seguirnos en la plataforma desde la que nos estáis escuchando. Es un gesto sencillo, pero muy valioso para apoyar al podcast y dar visibilidad a este tipo de contenidos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio.